Bueno, pues después de haber alabado a nuestro Señor, ahora dispongámonos a entrar en la palabra de Dios, pero quiero también poner este mensaje en las manos del Señor para que Él, como cantábamos, nos hable por su palabra. Así que acompáñenme a orar antes de entrar a la enseñanza del día de hoy. Bendito Dios, venimos nuevamente delante de ti para que ahora tú nos hables, Señor, por medio de tu palabra, nos hagas entender eso que les estaba costando entender a nuestros hermanos del primer siglo, porque ciertamente ellos vivían esclavizados a muchas obras en la carne, pero tú hiciste una obra maravillosa y ahora la dejaste por escrito para que la entendiéramos y la estuviéramos repitiendo y para que en las siguientes generaciones, hasta este punto donde estamos hoy, podamos también entender todo lo que tú hiciste y cómo utilizaste muchas figuras, muchas tipologías y mucho simbolismo de lo que tú harías en la cruz, pero lo dejaste establecido desde la antigüedad, Señor. Así que yo te pido, Padre, que nos sigas hablando, nos hables por tu palabra y seamos edificados. Así que en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con nuestro estudio expositivo de la epístola o carta a los Hebreos, donde el Señor, por medio de este escritor que es anónimo, nos ha estado hablando de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el Levítico, porque el Levítico era un sacerdocio que estaba constituido por hombres débiles, los cuales no podían continuar con su ministerio sacerdotal porque de llegado su tiempo dejaban este mundo como cualquier ser humano por medio de la muerte. Por ese motivo, en cada generación se tenían que levantar nuevos sacerdotes. Sin embargo, una vez que Cristo estableció su sacerdocio y muriendo en la cruz por nuestros pecados y haber resucitado al tercer día, Él ahora se presentó ante una infinidad. De hecho, la Escritura nos dice que se presentó ante 500 hermanos para dar evidencia de que Él vive y por lo tanto la muerte ya no se enseñorea sobre Él, como lo sigue haciendo con todos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y por ese motivo es que Jesús ahora es un sacerdote eterno, porque Él ya no muere. Sin embargo, Jesús ahora está ministrando a la diestra del Padre por su iglesia, es decir, por cada uno de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y de esto es de lo que nos va a seguir hablando el escritor a los Hebreos por medio del texto base. Sin embargo, mis hermanos, vamos a analizar esta enseñanza tomando la referencia del sacerdocio de Jesús, pero prácticamente vamos a ver dos puntos. En primer lugar, veremos su ubicación, es decir, el lugar donde Cristo actualmente está ministrando. Y en segundo lugar, analizaremos la tipología del sacerdocio de Cristo en la tierra. Entonces, bajo estos dos puntos, analizaremos nuestro texto base. Acompáñenme a la epístola de Hebreos, capítulo 8. Y vamos a leer solamente los primeros 5 versos. Hebreos 8, verso 1 al 5 nos dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura
y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Jesús, nuestro sacerdote celestial. Jesús, nuestro sacerdote celestial. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos a ver una película, sobre todo del tiempo de las cruzadas, vemos que allí los hombres se enfrentaban con una espada en la mano. Y obviamente esto era porque en ese tiempo no contaban con la tecnología que hoy tenemos en nuestros días, porque hoy las guerras se pueden realizar incluso a distancia, derivado a que muchos países ya cuentan con proyectiles teledirigidos satelitalmente. Por lo cual, si hablamos de un país como Rusia, ellos pueden atacar a distancia a los Estados Unidos o viceversa, porque ambos países cuentan con esta tecnología. Sin embargo, en la antigüedad no era así, porque las guerras se efectuaban cuerpo a cuerpo, como pasó en el tiempo de las cruzadas, donde los hombres lo usaban o se defendían o conquistaban por medio de sus espadas. Sin embargo, algo que es importante mencionar es que los soldados por lo regular llevaban en su mano derecha la espada como una simbología. Y esta simbología era de poder, de fuerza y de éxito. Por ese motivo, los soldados antes de combatir, cuando iban a enfrentarse, levantaban su espada con la mano derecha, diciendo, vamos a triunfar, vamos a ganar. Y al terminar la batalla, si ganaban, lo volvían a hacer, declarando el éxito que habían tenido. Ahora, si hablamos de los reyes, también sabemos que muchos de ellos eran guerreros. Por lo tanto, también ellos llevaban una espada en su mano derecha. Sin embargo, en su reino, ellos tenían un trono donde se sentaban a gobernar. Y lo interesante de esto es que en su trono, ellos tenían dos asientos, uno a su lado derecho y uno a su lado izquierdo. Y cuando una persona se sentaba al lado derecho del trono, esto también tenía una simbología. Y la simbología significaba que era un puesto de honor. Pero también se entendía simbólicamente que el que estaba al lado derecho sería el sucesor al trono. Por ese motivo los reyes, por lo regular, ponían al lado derecho de su trono a uno de sus hijos, el cual sería el sucesor al pueblo, y el pueblo, al mirarlo sentado a su lado derecho, sabía que sería el sucesor del rey. Ahora, la Biblia, mis hermanos, también utiliza este tipo de simbología, sobre todo cuando habla de dar bendición. Por ejemplo, la Escritura nos habla de que los patriarcas, cuando querían dar una bendición, lo hacían con su mano derecha. Veamos un ejemplo. Vayan en su Biblia al libro de Génesis, primer libro de la Biblia, en el capítulo 48. Vamos a ver aquí cómo Jacob bendice a los hijos de José. De hecho, el título de nuestra Reina Valera dice, Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Dice la Escritura en el verso 1, Génesis 48, 1. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ahora, recordemos que Dios le había cambiado el nombre a Jacob por el de Israel, y esto fue cuando luchó con él en el vado de Jaboc. Esto lo enseña la Escritura en Génesis 32, versos 27 al 28. Se los vamos a poner aquí en la pantalla.
Ok, ahí está la escritura. Dice aquí la escritura, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces es claro que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Por eso en Isaías 42, el texto que leímos, dice que, o se hace mención a los dos nombres de Jacob. Dice el verso 48:2, y se le hizo saber a Jacob, primer nombre, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel, segundo nombre, y se sentó sobre su cama. Ahora, en los versos 3 al 7, Jacob le dice a José cómo Dios lo bendijo en tierra de Canaán, dándole la promesa de que lo haría crecer y ser numeroso. Por eso es que se utiliza la palabra estirpe en el verso 4, cuando dice, y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Aquí la palabra estirpe significa asamblea, multitud o ejército, y esto se cumplió por medio de la descendencia de Jacob. Ahora, avancemos al verso 8, donde se mencionan los hijos de José. Dice Génesis 48:8. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José su padre, son José a su padre. Son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Se observan cómo aquí Jacob le está diciendo a su hijo José que va a bendecir a sus dos hijos. Pero veamos cómo lo hizo. Avancemos al verso 13. Dice, y tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Aquí vemos cómo José pone a Efraín a su lado derecha, la cual era la izquierda de Jacob, y a Manasés a su lado izquierdo, la cual era la derecha de Jacob. Esto es como ahorita, ¿sí? Porque mi izquierda es su derecha y mi derecha es su izquierda. Y como estaban de frentes, por eso lo narra así la escritura. Ahora, el motivo por el cual José puso al lado derecho a su hijo Manasés era porque él deseaba que recibiera la bendición mayor de Jacob, porque era el primogénito, era el mayor. Pero veamos qué fue lo que hizo Jacob en el verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces, vemos aquí que Jacob, en lugar de darle la mejor bendición a Manasés, se la da a Efraín, o se la quería dar a Efraín. Por eso pone al menor a su lado derecho y al mayor a su lado izquierdo. Y esto obviamente hizo que José se disgustara, como dice el verso 17. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no es así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, a ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés. Entonces aquí vemos cómo esta escritura nos habla que la mejor bendición se daba al que estaba o se hacía con la mano derecha. Ahora, si nos vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Jesús también utilizó esta simbología cuando habló del juicio de las naciones. Veamos esto rápidamente en Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y nos vamos a ir al verso
31. Vamos a leer el 31 al 34. De hecho, si observan, la Reina Valera dice el juicio de las naciones como un encabezado. Dice aquí la Escritura, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí está diciendo que el Señor va a venir y se va a sentar en su trono como un rey. Dice el verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pero observen lo que dice el verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí podemos ver cómo Jesús también utiliza esta simbología de lo que significa estar al lado derecho de su trono. Y aquí dice que esto es ser benditos de su Padre. Sin embargo, miren lo que les dice a los que están a su lado izquierdo en el verso 41. Les dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces vemos aquí que cómo Jesús también utilizó esta simbología de lo que significa estar a su lado derecho en su trono. Lo cual, a final de cuentas, mis hermanos, también nos habla de un lugar de honor, porque el Señor a todos nosotros nos ve como a su lado derecho, ¿verdad? Entonces es claro que cuando la Escritura hace referencia al lado derecho, simbólicamente está hablando de un lugar de honor o de una mejor bendición. Entonces, con esto en mente, entremos al análisis del texto base, en Hebreos 8.1, regresemos ahí. Nos dice aquí la Escritura: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora, si ustedes observan, el escritor a los Hebreos inicia este capítulo haciendo un resumen, y este resumen es en relación al contexto. Por eso dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Y lo que ha estado diciendo es que Jesús es un sacerdote superior al levítico, porque tiene un sacerdocio inmutable derivado a que Él no muere como lo hacen o como pasaba con los levitas, o sigue pasando, porque a final de cuentas eran seres humanos. Pero veamos este contexto aquí en Hebreos 7 a partir del verso 23. De lo que está diciendo él como un resumen. Dice Hebreos 7:23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces, si observan, esto nos está hablando claramente de la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el levítico, porque a final de cuentas los levíticos morían, pero Cristo ya no muere. Y esto era algo que Dios quería dejarles bien en claro a los judíos convertidos a Cristo del primer siglo. Sobre todo para que no fueran a regresar al sacerdocio levítico, el cual estaba constituido por hombres débiles, los cuales eran incapaces de poder hacerlo perpetuamente, porque a final de cuentas morían.
Y este es el resumen al que se refiere el escritor a los hebreos cuando dice el punto principal de lo que venimos diciendo. Ahora, continúa diciendo ahí en el verso 1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza. Esto es el lugar o la ubicación donde Cristo actualmente está ministrando. Y si observan, el texto claramente dice que está a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y aquí la palabra diestra se refiere al lado derecho. Pero el sentido bíblico de esta palabra se refiere a un lugar de honor. Por lo tanto, Cristo está en un lugar de honor porque está a la derecha del Padre en los cielos. Ahora, el escritor a los hebreos, desde que inicia esta epístola, también lo menciona. En Hebreos, en el capítulo 1, en los primeros 3 versos, nos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces es claro que la ubicación del sacerdocio de Cristo es en el cielo a la diestra del Padre o a su lado derecho, donde heredó más excelente nombre que los ángeles. Ahora, si observan, el escritor a los hebreos también está utilizando esta simbología de lo que significa estar al lado derecho de un trono, porque Cristo, a final de cuentas, está en un lugar de honor, al lado derecho del Padre. Sin embargo, mis hermanos, este honor nunca fue asignado como el que se le asigna a los hombres en la tierra, porque aquí en la tierra cualquier rey o autoridad puede poner a su lado derecho a quien él quiere para darle ese lugar de honor. Y un ejemplo de esto lo vemos en los trabajos, porque en nuestros trabajos muchas veces hay lugares de honor, pero se dan de una forma injusta. Todos conocemos personas que tienen años esforzándose en su trabajo para poder tener un puesto de honor, como lo es una gerencia o un jefe de área. Sin embargo, estos puestos muchas veces son asignados por los jefes a sus amigos, a sus parientes, aunque no tengan la menor idea de lo que requiere el puesto en el que se les está poniendo. De hecho, esto yo lo vi muchas veces cuando trabajaba en el IMSS, porque muchos puestos como jefe de área, jefe de oficina, jefe de departamento, jefe de servicios administrativo, incluso delegados, se asignaban a parientes, a compadres o a aquellas personas que ellos pudieran utilizar para seguir haciendo sus negocios sucios. Esa es una realidad que no podemos negar en nuestros días, incluso lo vemos con nuestras autoridades de gobierno. Y lo mismo, mis hermanos, pasaba con los reyes en la antigüedad, donde los hijos no hacían absolutamente nada para recibir todo lo que el padre había formado. Y como consecuencia, muchas de las veces traía desgracia a la familia. De hecho, la Escritura esto lo llama mal grande en Eclesiastés 2:21. Se los vamos a poner en la pantalla. Eclesiastés 2:21 nos dice que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. ¿Cuántas historias se han dado de hijos que heredan lo que el padre formó y en lugar de ser una bendición para la familia, hacen que la familia se divida o que vivan en pleitos, incluso hasta muertes se han registrado?
Por eso es importante que los padres enseñen a los hijos a valorar lo logrado, y la mejor forma de hacerlo es poniéndolos a trabajar en la herencia familiar, como por ejemplo si hay una tortillería, una panadería o pónganle el nombre que ustedes quieran de un negocio familiar. Si los padres no enseñan el oficio familiar a los hijos, cuando el padre falte, hasta ahí llegó el negocio. Porque aparte los hijos se van a andar peleando por lo poco o lo mucho que haya quedado del negocio que formó el padre. Ahora, si hablamos del caso de Cristo, Él no recibió ese honor solo por el hecho de ser hijo. Miren lo que dice la Escritura en Hebreos 2. Vayamos ahí en los versos 9 y 10. Nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si observan, la Escritura nos dice que Dios perfeccionó a Jesús por medio de las aflicciones. Es decir, a través de los sufrimientos y la angustia que experimentó en esta tierra para poder ser nuestro Salvador. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que la vida de cada uno de nosotros le costó a Cristo humillación, golpes, maldiciones y la muerte en la cruz. Y esto es algo, mis hermanos, que nunca debemos olvidar, porque fuimos redimidos o comprados por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, y ahorita lo cantábamos. Ahora, días atrás, escuché una enseñanza de cómo la iglesia de nuestros días necesita una reforma. De hecho, sabemos que la iglesia tuvo una primer reforma en el siglo XV, cuando estuvo en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Pero ahora en el siglo presente, la realidad es que la iglesia evangélica también necesita tener una reforma. Porque hay muchos cristianos que solamente buscan estar llenándose de conocimiento del evangelio, pero su vida personal cada vez se amolda más y más a la corriente del mundo. Y por lo tanto, la obra de Cristo ha dejado de ser importante en su vida, porque ahora lo más importante es la superación personal, el ser un buen emprendedor o ser un hombre o mujer de negocio. Y por lo tanto, solo se centran en la prosperidad, dejando a un lado lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Ahora, lo mismo pasa en muchos ministerios, porque ahora lo más importante es tener un servicio con luces psicodélicas, como si fuera una discoteca para atraer a los jóvenes. Enseñanzas motivacionales para que los asistentes saquen lo mejor de ellos, cuando la Escritura dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Ahora, ¿qué me dicen del activismo en la iglesia, donde los hijos no son atendidos ni instruidos por los padres? Porque el lunes, instituto bíblico, el martes, evangelismo, el miércoles, culto general, el jueves, reunión de oración, el viernes, reunión de dama, el sábado, reunión de jóvenes, y el domingo, el servicio dominical. Y la instrucción de los hijos, pues hay que se encarguen los maestros de la iglesia. Porque se les ha enseñado que lo más importante es estar en los servicios de la iglesia. Ahora, no es que esté en contra de las actividades de la iglesia, pero sí las actividades descuidan la responsabilidad de los padres de instruir, disciplinar y convivir con sus hijos, entonces sí estoy en contra.
Porque la responsabilidad de educar a los hijos y de enseñarles el evangelio no es de la iglesia, es de cada padre, día a día en el hogar. Ahora, por otro lado, mis hermanos, hablando de los padres, si el evangelio no está bien cimentado en su vida, definitivamente no podrán preparar a los hijos para enfrentar todos estos cambios que se vienen y que pronto van a estar en esta generación y más en la próxima. Como lo es el matrimonio igualitario, es decir, ahora se pueden casar hombre con hombre, mujer como mujer. Ahora tu cuerpo es tuyo, tú puedes hacer lo que quieras. Es más, puedes transformarte en un perro, en un gato, en lo que se te dé la gana. También puedes tener matrimonio, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. China libre, no hay problema. Y ahora, si como resultado hay un embarazo, desecha al niño como si fuera una basura. Todo esto ya se está, hace poco escuchaba a un pastor decir que en España ya estaba autorizada la ley del LGTB y todo esto ya es algo que se está viviendo ya ahí. Y si empieza en un lugar, esto me recuerda como cuando la pandemia, ¿se acuerdan cuando empezó? No, estaba muy lejos. Y cuando menos pensamos ya la teníamos encima. Y todo esto también apunta para allá. Por eso es importante que nosotros como parte del cuerpo de Cristo preparemos a la siguiente generación desde casa, enseñándoles la palabra de Dios, pero también dando ejemplo, porque eso también es importante. Porque si decimos que amamos a Cristo, pero vivimos según la corriente del mundo, la realidad es que estaremos deshonrando a Cristo, su obra y su evangelio. Y por lo tanto, necesitamos reformar nuestro concepto del evangelio para no vivir conforme al mundo, sino conforme a la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Ahora, retomando la obra de Cristo, la Escritura dice que está a la diestra del Padre y por lo tanto Jesús es el primer ser humano que está ministrando en el cielo. Porque Jesús, siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan en su Evangelio. De hecho, el escritor a los Hebreos también tocó este punto en el capítulo 2, en los versos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, mis hermanos, para que Jesús pudiera hacernos libres del imperio del diablo, Él tuvo que hacerse hombre. Porque en su condición de Dios, para empezar, no podía morir, pero tampoco tenía una sangre para poderla ofrecer. Por eso se tuvo que hacer carne, es decir, se hizo un ser humano para que en su cuerpo pudiera fluir sangre y de esa forma poderla ofrecer en la cruz. Y una vez que Jesús hizo ese sacrificio por nuestros pecados, la Escritura nos dice que fue levantado por el poder del Espíritu Santo con un cuerpo glorificado. Y por lo tanto, Jesús ahora es una primicia o un primer fruto de lo que hará en su segunda venida. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:20, se los vamos a poner en la pantalla. 1 Corintios 15:20. Nos dice aquí la Escritura, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, en este mismo sentido, Pablo dijo en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Esto quiere decir que así como Cristo resucitó de los muertos con un cuerpo glorificado, un día nosotros también por el poder del Espíritu Santo vamos a resucitar a nueva vida y por lo tanto el egoísmo, la falta de amor y todo aquello que nos hace pecar primeramente contra Dios y después con nuestro prójimo
va a dejar de estar dominando nuestra vida. Pero la realidad, mis hermanos, es que mientras estemos aquí, día a día vamos a estar luchando con este cuerpo de carne, porque la carne ama y desea el pecado. Es una realidad. Y en este sentido, mis hermanos, ¿quién no se ha levantado una mañana y de repente por cualquier tontería ya se está peleando con la esposa, con un hermano, con un compañero de trabajo? Y esto es porque el pecado sigue morando en nuestra carne y no quiere glorificar a Dios. Por eso es que nos peleamos por cualquier tontería. Sin embargo, un día todo esto se va a acabar como el Señor, o se va a acabar cuando el Señor vivifique nuestros cuerpos mortales. Y esto va a ser sin relación con el pecado. Por eso Pablo dice en Filipenses 3, 20 y 21, se los ponemos en la pantalla. Filipenses 3, 20 y 21 nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta escritura dice que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Y con este cuerpo vamos a poder estar en la presencia de Dios porque ya no habrá pecado en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, del gran privilegio que tenemos en Cristo? Pero la realidad es que como todo privilegio conlleva una responsabilidad, veamos lo que Pablo dice en su segunda carta en el capítulo 3. Véanlo en su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3. Allí adelantito de Hebreos. Versos 10 y 11. Segunda de Pedro 3, versos 10 y 11 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las sombras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, que nos dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora, me gusta más cómo lo traduce la nueva traducción viviente, se los vamos a poner en la pantalla. En esta versión dice en el verso 11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Por lo cual, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es vivir en santidad y en obediencia a Dios. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo? ¿O solo hacemos las cosas de una manera religiosa, es decir, haciendo acto de presencia en los servicios de la iglesia, pero ya afuera seguimos viviendo como el mundo? Ahora, mis hermanos, si lo estamos viviendo así, es decir, si no estamos viviendo en santidad y en obediencia a Dios, aprovechemos este nuevo año 2023 para que en arrepentimiento busquemos a Cristo y nos perdone y nos limpie de toda maldad, porque es lo que Él hace en nuestras vidas. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que está ministrando en el cielo, donde está en el santuario verdadero, como lo enseña el verso 2 del texto base. Regresemos ahí. Hebreos 8:2. Nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahora, este texto nos enseña en primer lugar que Cristo sigue activo en el cielo. Y esto es importante entenderlo porque si nos quedamos solamente en el verso 1, podemos llegar a pensar que Cristo, como ya terminó su obra en la tierra y está sentado a la diestra del Padre con un lugar de honor, pues ya está Él ahí tranquilo. Pero
La realidad es que no es así, porque Cristo actualmente tiene una función sacerdotal. Por eso el verso 2 inicia diciendo ministro del santuario. Ahora aquí la palabra ministro se refiere a un servidor, pero el sentido bíblico de esta palabra es el de una persona que trabaja al servicio de una deidad. Y por lo tanto, Cristo actualmente es un servidor de Dios en el santuario que está en el cielo. Sin embargo, mis hermanos, su ministerio es en el lugar santo. Por ese motivo se menciona la palabra santuario, porque se refiere al lugar donde están las cosas santas. Ahora, para poder entender cuáles son las cosas santas, necesitamos primeramente echar un vistazo a lo que Dios estableció en la tierra por medio del tabernáculo, el cual ciertamente fue constituido o más bien formado o construido, es la palabra, fue construido por el hombre. Pero sabemos que fue bajo la dirección e instrucción de Dios. Como dice la Escritura en Éxodo 25, se lo vamos a poner en la pantalla, cuando le está dando instrucciones a Moisés. Dice, y harás un santuario para mí, le está diciendo el Señor a Moisés. Y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces es claro que Dios le dio instrucciones a Moisés de cómo hacer o construir el tabernáculo para que Dios habitara en medio del pueblo. Sin embargo, mis hermanos, este tabernáculo no era el verdadero, porque solo era una sombra y figura de lo celestial, como lo aclara el mismo escritor a los hebreos en el verso 5, donde nos dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora, uno de los grandes problemas que había en el primer siglo es que los israelitas pensaban que el verdadero tabernáculo estaba en Jerusalén por medio del templo. Porque era algo que ellos podían mirar, podían palpar. Ahí estaba, ese es, decían. Sin embargo, solo era una figura o sombra de lo celestial. Y aquí entramos al segundo punto de la enseñanza. Esto es la tipología del sacerdocio de Cristo en la tierra. Y esa tipología estaba en el tabernáculo por medio de los 7 elementos que Dios estableció ahí. Porque 2 estaban en el atrio, 3 estaban en el lugar santo y 2 en el lugar santísimo. Veamos cada uno de ellos y su tipología con Cristo. Empecemos por los 2 que estaban en el atrio. El primero era el altar del holocausto. ¿Le das enter ahí, mi hermano? Ok, este es el altar del holocausto. Y aquí es donde se hacían los sacrificios como el Señor lo estableció en Éxodo 29:36. Le das un clic ahí, mi hermano. Va a salir la escritura. Nos dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por lo cual, la función de este elemento era hacer sacrificios por los pecados del pueblo con la finalidad de apaciguar la ira de Dios. Por eso es que se menciona la palabra expiación. Ahora, el otro elemento era el lavacro. Le damos clic, mi hermano. Ahora, ¿cuál era la función de este elemento? Dios lo estableció en Éxodo 30, versos 21 y 22. ¿Le das un clic, mi hermano? Nos dice esta escritura, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y los tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Entonces, una función de este elemento era para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies y de esa forma entraran limpios a ministrar al lugar santo.
Estos eran los dos elementos que estaban en los atrios o el patio de afuera, antes de entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Veamos los tres elementos del lugar santo. ¿Le das clic, mi hermano? Aquí está el primer elemento, es la mesa de los panes de la propiciación, donde había 12 panes, los cuales deberían comer los sacerdotes y cambiarlo cada día de reposo, como Dios lo estableció en Levítico 24, versos 5 y 6. ¿Le das ahí clic, mi hermano? Nos dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2/10 de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y serán de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Por lo cual, los sacerdotes deberían entrar con sus manos y sus pies limpios al lugar santo para cambiar y poder comer estos panes sin levadura. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo se relacionan estos tres elementos que hemos visto con Cristo? Es decir, el holocausto, el lavacro y los panes de la propiciación. Bueno, pues esto se relaciona por medio de la fiesta de la Pascua, la cual ciertamente tuvo su origen cuando el pueblo de Israel aún estaba en la esclavitud en Egipto más bien, y cuando el Señor va a mandar la última plaga, el Señor les dice a los israelitas que hagan un sacrificio y con la sangre de ese sacrificio lo pusieran en las puertas, en los dinteles, ¿verdad? Para cuando viniera el destructor, reconociera el lugar y pasara por encima de ellos y no los afectara. Sin embargo, después, mis hermanos, Dios lo estableció como una fiesta. Veamos esto en el libro de Números. Vayan allí a Números. En el capítulo 9. Y vamos a leer solamente los primeros 5 versos. De hecho, ustedes van a ver que la Reina Valera tiene una leyenda y dice ahí celebración de la Pascua. Dicen los primeros 5 versos de este capítulo 9. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Por lo cual, mis hermanos, cada año los israelitas deberían celebrar la Pascua sacrificando un cordero entre las 2 tardes, es decir, antes que llegara la noche, porque recordemos que para el pueblo de Israel el día iniciaba en la tarde, no como nosotros que inicia en la mañana, ¿verdad? Ellos iniciaban en la tarde. Por lo cual, la Pascua, mis hermanos, también era una tipología de la obra de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulos 5 y 7, se los vamos a poner en la pantalla. 1 Corintios capítulo 5, versos 7 al 8. Nos dice aquí la escritura. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Por lo cual, mis hermanos, Cristo es nuestra Pascua, porque por medio de ese sacrificio que Él presentó en la cruz, Él apaciguó la ira de Dios como un holocausto.
nos lavó para poder entrar al lugar santo, donde podemos ir al pan sin levadura, el cual es Cristo, porque Él es nuestro pan de vida. Como también Él lo dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, se dan cuenta cómo estos elementos del tabernáculo eran una tipología de Cristo, porque solo eran sombras y figura de lo verdadero. Sin embargo, hay más elementos, ¿sí? Entonces ya vemos que como es el holocausto, Cristo fue nuestro holocausto. Como es el lavacro, Él nos lava para poder entrar a la presencia del Señor a comer el pan sin levadura. Sin embargo, hay más elementos para analizar. Continuemos con el candelabro que estaba ubicado también en el lugar santo, el cual fue establecido por Dios para que hubiera alumbrado continuo en el lugar santo, como lo estableció Levítico 24, versos 1 y 2. Se los ponemos en la pantalla. Dice aquí la escritura, Levítico 24, versos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan pan para el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Entonces el candelabro tenía la función de dar luz de una forma continua en el lugar santo. Y de la misma forma, mis hermanos, Cristo es nuestra luz continua, para que dejemos de andar en tinieblas, como Él mismo lo dijo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo cual, el candelabro también es una tipología de Cristo, porque es la luz verdadera que nos alumbra continuamente. Ahora, otro de los elementos del lugar santo era el altar de incienso. Se los ponemos en la pantalla. El altar de incienso. Este elemento estaba relacionado con las oraciones del pueblo. Por ejemplo, David dijo en Salmos 141, versos 1 y 2. Le das clic, mi hermanos, le vamos a poner ahí la escritura. Dice Salmos 141, versos 1 y 2. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como un incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora, el Nuevo Testamento también nos afirma esto en Apocalipsis 5:8, donde nos dice, hablando de las oraciones: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, las oraciones que son mencionadas aquí en Apocalipsis se refiere a peticiones efectuadas a Dios. Y en este sentido, Pablo dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí la palabra intercede se refiere a hacer una solicitud formal, es una petición. Y eso es lo que Cristo hace todos los días ante el Padre por nosotros. De hecho, el escritor a los Hebreos también lo menciona en el contexto en Hebreos 7:22 al 25, que ya leímos, por si quieren regresemos ahí para leerlo nuevamente. Hebreos 7:22 al 25 nos dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar más. Hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por lo cual, mis hermanos, Cristo en su ministerio celestial intercede por nosotros, presentándole al Señor todas nuestras necesidades.
como si fuera un incienso al Señor. Ahora, otro elemento era el velo, el cual separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el velo, mis hermanos, también era una tipología de la carne de Cristo, como también lo dice el escritor a los Hebreos en Hebreos 10, versos 19 al 20. Se los vamos a poner en la pantalla. Ahí está. Dice, Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces el velo, mis hermanos, también era una tipología de la carne de Cristo para que entremos a la presencia del Padre. Y por último estaba el arca del pacto, el cual tenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, como también lo menciona el escritor a los Hebreos en Hebreos 9:4, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora, el arca del pacto, mis hermanos, también representaba la presencia y la justicia de Dios en la tierra. Y en este sentido, yo les pregunto, mis hermanos, el día de hoy, ¿por medio de quién tenemos acceso a la presencia y a la justicia de Dios? Definitivamente es por medio de Cristo. Entonces es claro que el tabernáculo que estableció Moisés en la tierra por instrucciones de Dios estaba lleno de tipologías de Cristo. Sin embargo, mis hermanos, este tabernáculo solo era una figura y una sombra de lo verdadero, es decir, de lo celestial, como dice el verso 5 del texto base. Y esto es algo que los cristianos judíos del primer siglo también deberían entenderlo, para que sus ojos dejaran de estar en lo terrenal y ahora lo pusieran en lo celestial. Porque allí es donde está Cristo ministrando por nosotros ante el Padre. Ahora, algo que también quisiera mencionar es que cuando Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan, la versión textual lo traduce de la siguiente forma. Lo ponemos en la pantalla. Dice esta traducción, y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto quiere decir que Cristo era un tabernáculo entre los hombres, y por lo tanto la presencia de Dios estaba entre el pueblo. Porque el tabernáculo era para que estuviera la presencia de Dios. Pero una vez que Cristo efectuó su obra en la cruz y ascendió al cielo, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, por medio del Evangelio, ahora nos permite ser un tabernáculo para que more la presencia y la justicia de Dios aquí en la tierra. Así que no olvidemos, mis hermanos, que en Cristo somos un tabernáculo donde mora la presencia y la justicia de Dios en la tierra. Y eso es importante siempre tenerlo presente. Entonces, como conclusión, a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente, en primer lugar, que Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros día a día. Jesús no solo está sentado así como que ya la hice, ¿no? Ahí está, sigue, porque Él sabe que sí, aún hay una obra aquí. Cada uno de nosotros es una obra que Él necesita terminar. Y nuestra confianza es que lo va a hacer, ¿verdad? Porque si lo vemos de forma terrenal, dijimos, no, hasta aquí llegó, ¿verdad? Pero no, Cristo está allí trabajando día a día por cada uno de nosotros.
Y en segundo lugar, nunca olvidemos que la Biblia está llena de tipologías que apuntaban a Cristo, como eran los 7 elementos que miramos del tabernáculo: el altar del holocausto, el lavacro, la mesa de los panes de propiciación, el candelabro, el altar de incienso, el velo y el arca del pacto, los cuales eran figuras y sombras de lo verdadero. Pero también, mis hermanos, recordemos que por medio de Cristo somos un tabernáculo, y eso siempre debemos de tener presente. Si hay algo que quisiera que se te quedara al día de hoy, es que tú eres un tabernáculo donde mora la presencia y la justicia de Dios. Y cada vez que nuestra carne nos quiera llevar para pecar contra Dios, acordemos qué es lo que somos. Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Desde aquí en la tierra ya debemos estar ministrando en ese tabernáculo que somos, ¿verdad? Donde Cristo es nuestro Rey y el que nos ayuda, y le damos gracias al Señor porque Él va a terminar esa buena obra que terminó en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Oh, bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias porque nos hace entender, Señor, cómo es que tú sigues activo desde el cielo, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros, porque tú conoces nuestra naturaleza pecaminosa. Tú sabes cómo constantemente hacemos cosas en contra de tu voluntad, de tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos, Señor. Ahí está, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor, ayudándonos día a día en las situaciones que se nos han presentado, Señor. Sabemos que mientras que estemos aquí en la tierra vamos a estar luchando con este cuerpo de carne, Señor. Pero definitivamente no debemos poner nuestras fuerzas en nosotros, sino siempre, como dice tu palabra, puesto los ojos en Jesús. Así que, Señor, ayúdanos a hacer ese tabernáculo en la tierra, Señor, donde mora tu presencia, donde mora tu justicia. Y cada vez que hagamos algo, Señor, hagamos las cosas en justicia, como tú nos has enseñado a hacerlas, Señor. Así que, Padre, yo primeramente quiero darte gracias por tu palabra, Señor, pero quiero también aprovechar este tiempo para orar por mis hermanos. Sabemos que este año que pasó fue un año difícil, donde hubo pérdidas, donde hubo situaciones del trabajo, pero también sabemos que en tu amor y misericordia permitiste que hubiera refrigerios. Yo te quiero pedir, Señor, por cada uno de mis hermanos, para que continuemos adelante en este 2023, que juntos, puestos los ojos en Jesús, sigamos adelante, Señor, glorificándote en todo lo que hagamos, Señor, porque sabemos que un día estaremos en tu presencia, Señor. Así que yo te pido, Padre, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí y aún los que no están, Señor. Que tu misericordia siga siendo con nosotros, tu refrigerio siga siendo con nosotros, tu misericordia, tu amor y todo eso, Señor, que tú nos enseñas en tu palabra que eres, Señor. Porque la realidad es que sin ti no podremos hacer nada, Señor. Así que estamos en tus manos, Señor, y yo te pido, Padre, que nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta hoy, para que sigamos adelante. Así que nos ponemos en tus manos, pongo a mis hermanos en tus manos, perdón, y que juntos podamos salir victoriosos de esta batalla. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.